Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Padre, pedimos que tu palabra sea clara, pedimos que alumbres nuestro entendimiento, Señor. Pedimos que renueves nuestra manera de pensar, que nuestra mente esté alerta y dispuesta a escuchar tu palabra. Que seas tú haciendo en cada uno de nosotros para vivir por fe y no por vista, sabiendo que tu palabra se cumple y independiente de las circunstancias y situaciones, porque eres el Todopoderoso y un Dios que no miente. En Cristo Jesús, amén. Bueno, familia, vamos a compartir qué debemos fortalecer para disfrutar del reino de Dios aquí en la tierra. ¿Qué debemos fortalecer para disfrutar del reino de Dios aquí en la tierra? Venimos compartiendo sobre el tiempo del fin, que somos la generación que estamos viendo que se está cumpliendo la profecía de la formación del último imperio sobre la tierra. Se está formando y ese reino se forma dividido, y la palabra lo muestra, que unos son hierro y otros son barro, hasta llegar el momento de entregárselo a la bestia. Estamos iniciando, se está iniciando las prédicas de esos domingos. Si no lo has escuchado, ingresa a www.evangeliodelagracia.com. Recuerda, ingresas a la pestaña prédicas y ahí las escuchas. Compartimos que paralelo a lo que se está formando ahora, el reino de Dios aquí en la tierra, mientras el reino natural apenas se está formando, el reino de Dios aquí en la tierra está instaurado desde que Jesús resucitó. Desde que Jesús resucitó, se instauró el reino de Dios aquí en la tierra. Es decir, que todos nosotros llegamos a la tierra en el reino de Dios, pero no lo sabíamos. Dios nos llama para que nos demos cuenta que existe ese reino para disfrutar de él. Vimos hace 8 días que ese reino es Jesucristo, el Señor, y que Jesús compartió el evangelio del reino. ¿Cómo disfrutar el reino que es Él? La gracia. Y la gracia nos fue dada desde antes de la fundación del mundo. Y Jesucristo y la gracia, ¿dónde están? En el interior de cada uno de nosotros. Cuando todos llegamos con Él. Todos llegamos con Jesucristo el Señor y todos llegamos con la gracia. Aquí no adquirimos a Jesucristo, ni aquí vamos a aprender o vamos a que la gracia entre a nosotros. Entonces, esa prédica está el domingo pasado. La gracia nos fue dada desde antes de la fundación del mundo y llegamos con Jesucristo en nuestro interior. Estando hasta ahí, hoy vamos a ver y hablamos del fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Jesucristo el Señor, la palabra. Es el fundamento del reino. Y hablábamos de que cada uno debemos de escarbar cada área de la vida, escarbar cuál es el fundamento. ¿Y qué fundamento hemos de tener? El cimiento, Jesucristo el Señor. Si no está, cada uno tenemos que orar con Dios para comenzar a colocar como fundamento a Jesucristo. Porque si no tengo fundamento como Jesucristo, entonces voy a edificar y en cualquier momento se va a derrumbar. Pero hay una promesa, que es que si tu fundamento es la roca que es Jesucristo, vienen tempestades, viene viento, pero no te vas a caer. Dios te va a sostener. Entonces, lo importante. Hoy vamos a ver qué se necesita, qué necesitamos fortalecer para disfrutar de ese reino que está en tu interior, que es una realidad, y que cada día más personas en la congregación lo están disfrutando. Y ese reino es personal. En tu casa puede haber alguien disfrutando del reino y el de al lado no lo ve. Si no lo ve, menos lo disfruta. En tu negocio, en tu trabajo, usted puede estar disfrutando del reino de Dios. Su compañero de trabajo está al lado
no lo ve, menos lo va a disfrutar. Es importante que el reino está en tu interior y es personal. Por eso la relación personal con Dios. La relación personal con Dios es lo importante. Entonces, hablando sobre eso, terminamos hace 8 días en Colosenses 2:8 y debemos de tener presente ese versículo. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. El versículo nos advierte que estando nosotros en el camino, en la verdad, podemos caer en el engaño. Entonces debemos de estar alerta, porque ese engaño no es según Cristo, no es según el fundamento. Como es un engaño, el engaño no se te va a presentar como mentira, no se te va a presentar como algo malo. Por eso se llama engaño. ¿Cómo se te va a presentar? Como una verdad. Así se va a presentar. Entonces, pero hay que estar alerta porque nos dice, no es según Cristo, es según ¿qué? El hombre, lo terrenal, lo natural, las tradiciones del hombre. Teniendo en mente eso, que nos está avisando, hoy vamos a hablar cómo es el fundamento y cómo es según Cristo. ¿Cómo es el reino? Decíamos que el reino es justicia, paz y gozo. Justicia, paz y gozo que lo da Dios que vive en ti. Entonces, cuando Jesús le hablaron, Jesús le preguntaron sobre el reino y él dijo, mire, busque el reino de Dios, que todo lo demás viene añadido. Entonces, es muy importante, el reino está en tu interior, que es Jesucristo. Él te da, es su justicia, te da gozo y paz. Gozo y paz independiente de las circunstancias. Ese es el reino que está en nuestro interior. Para disfrutar de ese reino, vamos a mirar qué es necesario fortalecer y la diferencia que hay entre los dos pactos que dio Dios. Dios dio la ley y Dios dio la gracia. Por eso le animamos a que todos estemos en un estudio bíblico, diferencias entre el pacto de la ley y el pacto de la gracia. Dios le entregó a Moisés la ley para el pueblo de Israel, solamente. Y Dios le entregó a todos los espíritus escogidos desde antes de la fundación del mundo la gracia. Es lo único que Dios ha entregado. El resto de cosas que usted escucha es tradiciones, doctrinas y filosofías del hombre natural. Oramos que cada día sea más claro eso. Por eso debemos de animarnos unos a otros que estemos en el estudio bíblico. Es la única manera. Jesús dijo, conocerás. ¿Usted cómo sabe de su negocio? ¿Usted cómo sabe de su profesión? ¿Usted cómo conoce algo? Necesitas tiempo, dedicación en lo que vas a desempeñar. Sea un artista, sea un profesional, un empleado, se necesita. Y Jesús dijo, conocerás la verdad. Conocimiento. De ahí que tenemos que animarnos. 45 minutos. Si no, vamos a andar confundidos en el mundo, siendo escogido, siendo llamado. Y entonces usted no va a ver el reino y menos disfrutarlo. Y Dios te llamó para que veas y disfrutes el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces vamos a ir a Gálatas capítulo 3, versículo 12. Gálatas capítulo 3, versículo 12 dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. La ley no es de fe. Dios le entregó a Moisés la ley para el pueblo de Israel solamente. Escucha, solamente la ley para el pueblo de Israel. Entonces usted dice, pero a mí me han hablado que yo me riges la ley. Te animamos a que estés en el estudio bíblico. La ley es solo para
el pueblo de Israel. Y Dios dice que cuando le dio la ley a Moisés para el pueblo de Israel, no iba incluido algo que se llama fe. La ley es por obras, por eso dice, vivirá por ellas. Entonces la persona tenía que hacer ritos, ceremonias, y la persona lo que hacía, por lo que hacía, era que él tenía algo ante Dios. Pero eso que él hacía nunca iba a lograr un resultado, nunca iba a lograr la santificación, nunca iba a lograr que fuera justificado, no iba a lograr la vida eterna. La ley no, vivía por ellas, pero no lo lograba. Entonces, la palabra aclara, Pablo aclara que la ley no es de fe. O sea, en la ley no es la fe. Si algo que dio Dios, que es la ley, no está incluida la fe, la filosofía, la doctrina del hombre, las tradiciones, todo lo que habla el hombre, ¿será que puede tener fe? Cada uno piense. ¿Y qué nos han dicho? Estamos hablando que necesitamos fortalecer para disfrutar del reino de Dios. Entonces, la ley no va incluida la fe. Entonces, por ejemplo, usted donde va, le dicen donde usted iba antes, o usted escucha, o lo que hace aún, o lo que hacía, ejemplo, algo que es de la ley, que es ayunar. Usted debe de orar, debe de ayunar y pedirle a Dios. Eso es de la ley. Entonces, nosotros no somos de la ley, pero por la confusión alguien lo está haciendo y le dicen adicional, póngale fe al ayuno. Un minuto, póngale, fuera que no soy judío, no debo de ayunar. Pero adicional te dicen, póngale fe al ayuno, cuando dice la palabra que la ley no es de fe. Entonces, ¿qué se necesita fortalecer para disfrutar del reino de Dios aquí en la tierra? La fe. Pero hemos de aclarar que la fe no va incluida en la ley. Dios dio la ley, es por obras, ritos, acciones que tenía que hacer el pueblo de Israel, mas no iba a la fe. Si eso no iba a la fe, menos todo el mensaje del hombre. La fe es algo exclusivo. Oramos que podamos verlo. Gálatas 3:23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Entonces la ley no tenía fe. Y Pablo explica y dice, antes que viniese la fe, y habla de la fe que iba a ser revelada. Entonces, hagamos un alto. Eso lo está hablando Pablo. Pablo antes se llamaba Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un judío. Cuando usted lee, Pablo dice, mire, yo soy de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día. Me enseñó Gamaliel, celoso de la ley, fariseo de fariseos. Pablo era un judío y él estaba en la ley. Ese versículo es para ellos, no es para nosotros. El versículo está diciendo a Pablo, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. ¿Quién eran los que estaban confinados, encerrados, bajo, sometidos a la ley? El pueblo de Israel solamente. Nuestros antepasados no sabían de la ley. No sabían de Moisés ni el pueblo de Israel, absolutamente nada en ese momento. Nuestros antepasados en Roma, en Egipto, en la India, no conocían. Por eso dice la palabra que estaban sin Dios en el mundo. Cuando Pablo dice que estaban confinados bajo la ley, se está refiriendo a él. Entonces, Saulo de Tarso llegó a la tierra después de que Jesús resucitó. Imagínate, ya estaba el pacto de gracia, ya estaba el reino de Dios en su interior, pero él no lo sabía. ¿Por qué? Porque él llegó a una familia judía, un papá, una mamá, pertenecientes de la tribu de Benjamín. ¿Y qué le enseñaron a él? La ley. Y todo Israel, ¿qué hablaba? Pues de la ley. Y Pablo creció ahí
y él era celoso. Entonces él pensaba que esa era la verdad. Y Pablo crece y llega un momento en la vida que Dios lo llama y le revela la gracia. Entonces dice, por eso él se incluye. Estábamos confinados bajo la ley, confinados, encerrados, sometidos, pero encerrados bajo la ley. Estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Entonces llegó un momento de la vida donde Dios le llama. Revelar es poder ver algo que existe. Revelar es poder ver algo que existe. El mejor ejemplo del revelado son los que vivieron el siglo pasado. Esa gente del siglo pasado. La gente del siglo pasado iban a las fiestas y iban con unas cámaras y con unos rollos extraños, con unos rollos, y tomaban fotos y tenían en los rollos y decían, aquí tenemos las fotos del cumpleaños, del matrimonio, del paseo. Un rollo. Yo no la veo. Si usted ahorita coge y toma y le muestra la foto en los celulares, rollo, revelar, ¿qué es eso? Revelar era que usted tenía el rollo y decía, aquí están las fotos del matrimonio, del cumpleaños, del paseo, del mar, del... No, espere que tengo que ir a revelar. Cuando lo revele usted las va a ver. El que las revelaba no las hacía. Hacía un proceso para poder ver algo que ya estaba. Oramos. Ver algo que ya estaba. Entonces, ¿qué hacían con el rollo? Se llevaba, se entregaba y ahí mismo lo revelaban. Venga, dentro de 8 días, dentro de 3 días, dentro de 15 días. Y cuando usted iba le entregaban las fotos y ya iban de su familiar, mire las fotos. Sí, ya las, bonito, qué sitio tan hermoso. Pudo ver algo que ya estaba. Pablo llegó a la tierra después de que Jesús resucitó. En el interior de Pablo ya estaba Jesucristo. En el interior de Pablo ya estaba la gracia, solo que Pablo no lo sabía. Necesitaba la fe que iba a ser revelada. Dios lo llama y dice que se reveló a él Jesucristo. Ya estaba en el interior. En nosotros, desde que llegamos a la tierra, llegamos con Jesucristo, el reino y la gracia, el manual, el evangelio para vivir en la tierra. Solo que ninguno de nosotros sabíamos. Llega un momento que Dios te llama y te dice, mire, el reino está en su interior, y le muestro el manual. Y ese manual lo tienes desde que llegaste. Y ese manual es totalmente opuesto a lo que dice el mundo, a lo que dice la ley. Dios dio la ley, pero la gracia es opuesta a la ley, totalmente diferente. ¿Cómo así? Te invitamos a que te des 45 minutos. Esos 45 minutos no son para Mauri, ni para que lea la palabra, ni para la congregación. No, es que esa Mauri llama y cansa más. Para que me deje de molestar, yo voy a entrar a ese grupo para que esté bien él. Eso no es para mí. Familia, eso no es para mí. Esos 45 minutos es para tu vida que Dios te llamó. Quien lo va a disfrutar es usted, no yo. Usted. Porque Jesucristo vive en ti. La gracia está en ti. El manual, una vida plena está en ti. El reino está en ti. Solo que no sabíamos. Pablo no sabía. Y cuando Pablo dice la fe que iba a ser revelada, entonces Dios nos revela y nos muestra la gracia. El momento en que Dios nos llama y nos muestra la gracia, nos revela y nos muestra la verdad. Entonces, ¿qué se necesita fortalecer para ver ese reino? La fe. Pero ya vimos que la fe no está en la ley. Si no está en la ley que Dios la dio, menos en todo el mensaje del hombre, menos en las doctrinas del hombre, menos en las cosas de motivación del hombre. Si usted va a una charla de su empresa y todo, y por ahí les comienzan a hablar de fe, usted ya sabe que no le puede mezclar eso. Deme el mensaje natural, pero no me le meta fe, porque eso es una mentira. La fe no es de la ley, menos del hombre. Entonces, ¿cómo es la fe?
Entonces vamos a ir a Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Para disfrutar del reino es necesario fortalecer la fe. ¿Qué necesitamos fortalecer para disfrutar del reino de Dios aquí en la tierra? La fe. ¿Cómo lo fortalecemos? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios, no la ley. La palabra de Dios es la gracia. La palabra de Dios es la gracia, no la ley. La ley fue dada solo al pueblo de Israel. Ritos, ceremonias y sacrificios que no justificaban a nadie. La gracia, que es la palabra de Dios, es la que te da vida, te justifica, te hace santo, limpio y perfecto lo que hizo Él. Oiga, yo no entiendo cómo así que la gracia y la ley le hizo diferentes. Claro que sí. Por medio de Moisés fue dada la ley, pero por medio de Jesucristo vino la gracia y la verdad. Dios dio las dos. No entiendo. Te animamos al estudio bíblico. Por favor, apartemos tiempo para que Dios nos muestre eso. Entonces, ¿qué necesitamos? Fortalecer la fe. Entonces, la fe es un fruto del Espíritu. La fe es un fruto del Espíritu, un resultado que lo genera Dios. Entonces, por ejemplo, la fe ya existía, venía la fe, leímos. Esa fe que iba a venir. Entonces, por eso usted encuentra en Hebreos 11, donde está lo de la fe, para que lo lea, apúntelo. Hebreos 11, usted en la casa, oiga, yo necesito fortalecer la fe para disfrutar el reino. Esa es la clave. Si usted quiere tener una clave, dígame una clave, una palabra, la fe, para disfrutar el reino. Y esa fe se fortalece al oír la palabra. Por eso enviamos un mensaje todos los días. Todos los días. A medida que usted lee la palabra todos los días, esa fe se va a fortalecer. Si no, no vas a ver el reino, no vas a ver a disfrutar del reino y vamos a vivir de manera natural. Y Dios no te llamó para eso. Dios te llamó para vivir de manera sobrenatural en una palabra. Entonces la fe es por el oír y oír la palabra. Entonces usted en Hebreos 11 lo lee en su casa y encuentra que dice que por la fe Abraham salió hacia la tierra prometida. Entonces usted se va a Génesis, porque usted es muy inquieto, se va a Génesis a buscar la historia, y usted en ninguna parte encuentra que Abraham diga: Dios, yo me voy por fe a donde usted me diga. En ninguna parte encuentra eso. Y usted va en Hebreos 11 y encuentra: por fe Noé construyó un arca. Entonces usted, como es inquieto, se va a la historia de Noé, a Génesis, y en ninguna parte encuentra que Noé diga: Dios, yo por fe voy a hacer el arca. Noé, Abraham, Josué, David, Daniel vivieron por fe y no lo supieron. No lo supieron. Dios les colocó eso que es necesario para poder hacer lo que dice Dios. Si usted está leyendo la palabra y comienza a leer lo que es el reino, y usted va a tratar de hacerlo con su inteligencia natural, no avanzas un paso. No avanzas, porque la palabra es opuesta a la lógica, a la razón, pero ella llama fe. Entonces, Noé, Abraham, todos ellos vivieron por fe, pero no lo supieron. Dios les colocó eso que era necesario, que se llama fe, para cuando le dijo a Abraham: bueno, Abraham, salga, que yo lo voy a hacer próspero, yo lo voy a multiplicar, usted va a ser una gran nación, no le va a faltar nada. Y Abraham salió como si nada, listo. Y cuando le dijo: deme a su hijo, sacrifíquelo, listo. Todo eso que Abraham lo hacía sin preguntar, que lo hacía con una seguridad, fue por la fe. Por eso venía la fe. Porque ¿quién genera la fe? Dios, fruto del Espíritu. Dios, fruto del Espíritu. Pero nos han dicho que nosotros generamos fe. Póngale fe. La fe es por el oír y oír la palabra de Dios. Dios es que genera la fe. En nuestro interior está Jesucristo y Él genera la fe. Todos tenemos la fe,
solo que unos la tenemos débiles y otros la tienen muy fuerte. Unos la tenemos débiles y otros la tienen muy fuerte, pero todos los escogidos tenemos la fe porque la genera Jesucristo que vive en nosotros. Y esa fe es lo necesario para ver y disfrutar el reino aquí en la tierra. Esa fe. Entonces, la fe que está débil, al oír la palabra, ¿qué va pasando? Se va fortaleciendo. Voy oyendo la palabra, se va fortaleciendo. Por eso todos los días debe leer la palabra. A medida de los años, usted va a estar fuerte en la fe. Entonces, es eso. Si la fe la genera Dios solamente, Dios que vive en ti, en la relación con Él, al leer la palabra, vamos a ver qué no es fe. ¿Qué no es fe? Para que nuestro fundamento sea Jesucristo el Señor, que debemos de fortalecer la fe para poder ver el reino y disfrutarlo. ¿Qué no es fe? Y que de pronto nos están diciendo que es fe y nosotros podemos creer que eso es fe. ¿Qué no es fe? Ser positivo no es fe. Visualizar no es fe. Confesión positiva no es fe. Decir lo cancelo, lo recibo, no es fe. Declarar en el nombre del Señor que lo declaro, no es fe. Póngale fe a lo que se ve, no es fe. Menos ritos, ayune con fe, no es fe. El poder de la mente no es fe. Entonces pregúntate si usted aún está, no, yo soy positivo y estoy andando en fe. Haga un alto. Entonces te animo que entres a los estudios bíblicos o ingresa a la página www.evangeliodelagracia.com. Ingresa a la página y ahí hay meditaciones donde dice qué es ser positivo, diferencia entre positivo y fe. ¿Qué es positivo? ¿Qué es visualizar? Está fundado en el hombre, en la capacidad de la persona, que le dicen que usted se imagine y que usted sienta y que usted es el que lo genera. En ningún lado está Jesucristo el Señor. Pero bien delicado que el sistema religioso ya está hablando de positivismo, de visualización, de declarar, de confesar positivo, todo eso, cuando no, el fundamento no es Jesucristo, es la persona. Es la persona. La fe es por el oír y el oír la palabra. Todo eso es natural y terrenal. Es lo del primer versículo que iniciamos. Ojo que no sea engañado por doctrinas de hombres, por huecas sutilezas, cosas que nos lo enseñan muy bien presentado, donde la masa está corriendo y usted dice, ah, sí, eso es fe, y le dicen que es fe. No, porque la fe, ¿quién la genera? Solo Jesucristo. Recuerda, oramos que sea claro hoy eso, que Jesucristo es el único que te genera la fe y es el único que la fortalece. Por eso dice, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe no se fortalece por ver milagros. Si la fe fuera fortalecida por ver milagros, Israel, que salió de Egipto, toda esa generación que salió de Egipto esclava, fueran seguros de Dios. Pero a toda hora estuvieron ¿qué? Renegando, cuestionando, que queremos regresar, y vieron milagros tras milagros, porque el milagro es algo motivacional, algo a la emoción, es algo que usted dice, ¡ay, sí, maravilloso, estoy seguro! Pero es algo que va a la emoción, usted lo disfruta el milagro, pero no te fortalece la fe. ¿Qué es lo único que te fortalece la fe? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Significa que si yo no leo la palabra, o la leo una vez cada 15 días, cada 8 días, una vez en el año, 2 veces en el año, o hago un curso intensivo el próximo mes que le dicen la Semana Santa y usted coge jueves, viernes, sábado, domingo, toda la semana y lee la palabra esa semana intensiva,
tu fe va a estar débil. Y si va a estar débil, usted no va a ver el reino y menos disfrutarlo. Y Dios te llamó para que usted vea el reino y lo disfrute. ¿Y qué es? Una vida de gozo. ¿Gozo qué es? Contentamiento. Que usted se levanta, gracias Señor, gracias por mi casa, usted la disfruta, gracias por mi familia, mi hija, usted lo disfruta, gracias por el trabajo. Y usted llega donde llega y dice, oye, ¿qué le pasa? Usted no ve la sociedad. Gozo es algo que te genera Dios, no usted, no tu entorno. No porque te vaya bien en el trabajo, usted va a tener gozo. El reino es maravilloso. Vas a tener gozo es porque tienes una relación con Dios que Él te lo genera. Y como Él te lo genera, usted llega al trabajo y hay cosas que solucionar. Pues vamos a solucionarlos. Vamos a ver si no es Dios. Vamos a ver si no es Dios. Vamos a solucionar. Vamos a ver el milagro en el hogar. Vamos a ver. Vamos a ver si no es Dios. Vamos a ver el milagro. Salgamos, tocamos. Hay que hacer. Movámonos. Sucede el milagro. Ante la enfermedad, la economía, la transformación. Familia, sobrenatural, está en tu interior. Pero la palabra la hemos de leer todos los días. Entonces, todo eso no es fe. Las energías no es fe. La fe solo la genera Dios. Entonces le pedimos que sea claro en nuestro entendimiento que todo eso que nos han dicho que fe no es. Entonces usted, tengo que regresar al fundamento. Yo estaba colocando que positivo y a toda hora pensando positivo y que tengo que repetir cosas y declarar y colocar fotos en el cuarto. De pronto alguno tendrá fotos, la casa, el carro, el avión, el estudio, porque le han dicho que tiene que estar visualizando. Te animo que si usted le es claro hoy eso, pues usted llegue a la casa y diga, no, pues yo para qué. Que estar mirando que el carro, que la casa, que el viaje, que la playa, que el ascenso. Eso no es fe. Eso es del hombre. Eso es natural. Eso es terrenal. Y Dios te llamó a lo sobrenatural. Es correcto, es idolatría. Así es. Entonces, familia, la fe, Hebreos 11:1, lo repetimos. Algunos se lo saben de memoria. ¿Qué es la fe? Y lo repiten. Entonces, Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y tiene dos palabras, certeza y convicción. Certeza y convicción. ¿Qué es? Certeza es la seguridad. Certeza es la seguridad y la convicción que no te mueves. No te mueves. ¿Qué es la fe? La certeza, que es la seguridad, y la convicción es que no te mueves. La seguridad de no movernos de lo que dice Dios. Así es. Escucha, ¿qué es la fe? Es la certeza, es decir, usted está seguro y no te mueves de que lo que dice Dios es así. No importa que diga el hombre, que es lo que vamos a ver a través de la prédica. No importa cómo ves y disfrutas el reino, fortalecer la fe. ¿Qué es la fe? Certeza y convicción. ¿Qué es certeza y convicción? La certeza, la seguridad de lo que dice Dios, así es. Y la convicción, no me muevo. No, que mire que la tendencia, que la moda, que la inteligencia artificial, que la ciencia avanzará. Todo, muéstreme lo que quiera. No me muevo. El fundamento es Jesucristo el Señor. No me muevo. Certeza y seguridad. Que mire que vi un video que el diablo apareció, que venía con demonios al lado bailando, y que mire que certeza, seguridad. Cristo venció al diablo. No me muevo. No que vieron una película que se tiró contra el techo. No me muevo. Certeza y seguridad. No me muevo. ¿De qué? De lo que dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? Cristo tomó cuerpo, destruyó al diablo, venció y exhibió públicamente a las maldades, a las huestes espirituales. Cristo venció. No, que hay que hacer guerra espiritual. Certeza y seguridad de lo que dice la palabra. Pero eso es la fe por el oír y el oír la palabra. En un mundo
que ya sabemos que hay dos corrientes, que cada día van a ser más fuertes, y si no, esa fe no está fuerte, te coge una corriente y te lleva, siendo escogido, siendo llamado. ¿Qué es lo que te va a pasar? Pues nada, no vas a ver el reino de Dios y no vas a disfrutar aquí en la tierra. Vas a vivir engañado. Cuando Dios te llamó a vivir libre, a vivir su reino, una vida que solo Él brinda, que es real, es real. Desde que Dios reveló la gracia a Pablo, disfrutó del reino. Pedro disfrutó del reino. Los que Dios le reveló la gracia disfrutan del reino. Una vida que brinda Jesucristo el Señor, que vive en ti. Entonces, ya sabiendo qué es la fe, qué es la certeza, la seguridad y la convicción de lo que dice Dios, ¿y yo cómo sé lo que dice Dios? Debes de leer la palabra cada día. Porque si no sé qué es lo que dice Dios, voy a caer en el pensamiento del hombre. Recuerda que el hombre te está diciendo que Dios dice cosas, como que la visualización es la fe. Si usted lee la palabra y está alerta, visualizar no es la fe. Entonces yo, que va a seguir escuchando al que me dice que la visualización es la fe. No, eso en un momentico. No, que la fe es positivismo. No, tampoco. Porque usted está leyendo la palabra y Dios te está alumbrando, te está afirmando en una verdad para disfrutar de lo sobrenatural. Entonces vamos a Hebreos 11:6. En Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Escucha, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué se necesita para ver y disfrutar del reino de Dios aquí en la tierra? Fe. Humanamente no puedes, la inteligencia natural, la fuerza de voluntad, una vida maravillosa, una vida donde todo está ya hecho. Cristo venció. Dios te dio talentos y dones. Dice: no temas, usted salga, sea valiente, y Dios va a abrir, y Dios va a respaldar. Y ante el mundo tan hostil, Dios te guarda y te protege, te guarda del devorador, nos guarda del mal. Dios lo hace, familia. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. Entonces vimos que Jesucristo vive en nosotros. Dice que por la fe Jesucristo mora en nosotros. ¿Cómo sabemos que Cristo mora en nosotros? Por fe. No puedo hacer nada, no hay una manera de demostrarlo. Entonces, ¿qué es la fe? Es la certeza y la seguridad y la certeza y la convicción de lo que dice Dios. Dios vive en nosotros, así es, por la fe. La fe es ese ítem, ese ingrediente, lo necesario para poder ver y creer lo que dice Dios. Entonces Dios vive en nosotros desde que llegamos a la tierra, y dice que eso es necesario. Es necesario. Cuando usted habla con Dios, Dios no está en la estratosfera. Dios no está por allá lejos. Dios no habita en templos hechos manos de hombre. Ay, a mí me han dicho que Dios estaba en un sitio. La Biblia dice que somos el templo de Dios. O sea, Dios vive en ti. Si vive en ti, eso es por fe. Y vive en ti desde que llegaste a la tierra. Aquí no lo consigues. No, hoy estamos entregando a Dios. No lo consigues. Desde que llegamos a la tierra estamos con Dios. No lo sabíamos. Dios te llama a una relación con Él. Entonces, la fe es necesaria para acercarnos a Dios. Sin Él es imposible ver el reino y disfrutarlo, familia. Entonces, en ese proceso de la fe, usted todos los días te acercas a Él a hablar con Él. Entonces nosotros, al hablar con Dios, es algo de fe, porque Dios vive en nosotros, no lo vemos, y el hablar con Dios es de fe. Hablar con Él, leer su palabra, es por fe, porque no lo vemos. Y dice que si sabemos que Él nos escucha, sabemos que tenemos la respuesta a lo que hemos hablado. Todo eso es por fe. Fe es algo que genera Dios en nosotros, es el fruto del Espíritu.
¿Sí? La fe no la consigo afuera, ni me la reparten, ni alguien me la va a repartir, ni me la va a dar con un soplo, nada. Ni es por inteligencia natural, nada. La fe está en nosotros, Jesucristo la genera. Así como Dios le colocó a Abraham la fe desde afuera, le colocó a Noé la fe desde afuera, le colocó la fe a Daniel desde afuera. Igual ahora en nuestro interior genera esa fe para que nosotros podamos verlo. Entonces vamos a Lucas capítulo 7, versículo del 1 al 10. Hay una historia del centurión y Jesús. Entonces hay un centurión que se le enferma a un siervo. ¿El centurión de dónde es? ¿De qué nacionalidad? Es romano. Es romano. Y el centurión se le enferma el siervo que quería mucho. Y entonces se da cuenta que Jesús anda cerca y él envía a unos ancianos, unas personas, para que le digan que venga para que sane al siervo. Él lo quiere mucho, que venga y lo sane. Entonces, esas personas que envía el centurión se van. El centurión era una persona, hablándolo naturalmente, importante en su momento. La parte que era la parte de Roma en Israel. Era el imperio que estaba vigente. Entonces, se van los ancianos y le van a rogar a Jesús para que lo sane. Y entonces dice que ese centurión amaba mucho a Dios porque había hecho una sinagoga a ellos, a los judíos, para que se reunieran a hacer la lectura de la ley. Y que fuera y que había un siervo que estaba enfermo. Entonces ellos se van, entonces Jesús se va con ellos, y cuando está cerca, el centurión se ve que está cerca y vuelve y envía a otras personas. O sea, él ve de lejos que viene Jesús con la gente que envió y vuelve y envía a otras personas. Y le dice, vaya, dígale que no venga aquí a la casa de entrada porque no soy digno de que él esté acá. Entonces es la famosa palabra, no soy digno que entres a mi casa. Entonces, no soy digno, le dice el centurión. Vaya, dígales. Y le dice lo que vamos a leer. Entonces le dice el centurión a los otros amigos, vaya y deténganlo porque no soy digno que venga acá. Y les dice esto que vamos a leer en Lucas capítulo 7, versículo del 7 al 9. Y tengamos en cuenta la fe, para que nos quede cada día más claro qué es la fe. Lucas capítulo 7, versículo del 7 al 9. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Entonces le dijo, vaya, dígales que no venga porque yo no soy digno. Pero dígales, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo, a este ve y va, y al otro ven y viene. Y a mi siervo haz esto y lo hace. Y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a la casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Entonces, el centurión no va, envía primero unos, los ve de cerca, el centurión dice, no soy digno que entre en mi casa, vaya, dígales que diga la palabra. Vaya, dígale a Jesús que diga la palabra. Escucha, que diga la palabra. Vaya, dígales que diga la palabra. ¿Por qué? Aquí está el principio y oramos que sea claro, que esté nuestra mente atento, alerta. Acá es una hora que usted dedica a la palabra para que no se distraiga. Entonces dice, diga la palabra y mi siervo va a ser sano. Escucha, diga la palabra y mi siervo va a ser sano. No necesita que usted entre y lo toque, no necesita que usted entre y le dance, le escupa, no necesita nada. Diga la palabra y mi siervo va a ser sano. Seguido a lo que él dijo,
Oramos poderlo ver. Y el centurión le explica a los amigos que le digan a Jesús por qué solo con la palabra de él va a ser sano. El centurión le explica de una manera natural lo que no se ve, lo que es la fe, lo que recitamos Hebreos 11:1. Fe, yo sí sé Hebreos 11:1 y lo repito. No es repetirlo, familia, no es repetirlo, no es aprenderse versículos, es que sea revelado, que usted lo tenga claro. La certeza y la convicción, así es y no me muevo. Muéstreme lo que me muestre. Así es y no me muevo lo que dice Dios. Lo que hablamos hace 8 días sobre la reencarnación. ¿Cuántas veces venimos a la tierra? Una vez. Certeza y convicción, no nos movemos. Nos puede mostrar aquí un niño de 2 años hablando 20 idiomas, hablándonos de Napoleón, de lo que usted quiera. No nos movemos. La certeza es que venimos una vez y es la convicción. No nos movemos de ahí. Esa es la fe. Entonces, ¿qué dice el centurión? Veas que yo también tengo hombres, yo estoy bajo autoridad. Yo centurión tengo un jefe, pero yo centurión tengo gente bajo mi autoridad. Escucha la palabra autoridad. Y si yo a mi gente le digo que vaya, ellos van. Y si yo a mi gente le digo que vengan, ellos vienen. Y si yo a mi gente le digo que hagan, ellos hacen. Escucha, ¿qué dijo el centurión? Si yo digo, eso es natural. Ahorita no va a poner usted a declarar, porque eso es lo que confunden con declarar y todo. No, por favor. El centurión dice, yo sé quién es Jesús, es Cristo. O sea, Dios se lo reveló. Y entonces el centurión dice, yo tengo autoridad. Cristo venció. Él sabía que Jesús era Cristo, Dios sobre todas las cosas. Y lo que él dijera, porque todo está bajo los pies, es el creador. Él es el creador, para él no hay nada imposible, que lo diga. Entonces el centurión sabe. Entonces Jesús, cuando se da cuenta y le explican a Jesús eso, dice, oiga, yo no había visto tanta fe, fuerte. O sea, él no necesitó de que yo fuera y lo tocara o que viniera. Fuerte, diga la palabra. Entonces, ¿qué es la fe, familia? La fe es algo que dijo Dios, algo que hizo Dios, es así. Ejemplo, se llevó las enfermedades, por su llaga hemos sido curados, sufrió nuestros dolores. Así es. Así es, no nos movemos. Así es, no nos movemos. Todos los días debemos de orar en esa palabra. Esa es la palabra de Él. No nos dejará y no nos desamparará. No, que mire que Él dijo que no me deja y no me desampara. ¿Qué más necesitamos? Nada más. Nada más. La palabra, nada más. Entonces el centurión dijo, es que yo tengo autoridad. ¿Quién tiene autoridad sobre el mundo? Sobre el universo. Jesucristo que vive en ti. El creador de todo, imagínate, vive en ti, te da vida. Él es el que tiene todo. Y Él te llamó a disfrutar de un reino que está instaurado aquí. Él venció y nos trasladó a la luz. En ese reino es de gozo y paz en medio de un mundo de confusión, que usted lo ve en su entendimiento y tu comportamiento va a cambiar, porque lo ves claramente. Pero es lo que dijo el centurión. Entonces, ¿qué es la fe? Visto lo que explica el centurión, la certeza y la convicción de la palabra de Dios. Certeza y convicción de la palabra de Dios. Cuando volvieron, ¿cómo estaba el siervo? Sano. Entonces, esa es la fe. Vamos a ver sobre el fundamento. Un ejemplo hoy. ¿Qué es el fundamento de nuestra vida? Recuerda, estamos hablando de que el reino de Dios debemos tener a fundamento a Jesucristo, que no cambia. Vamos a ver un ejemplo. Cada domingo vamos a ir viendo. Entonces, el fundamento del reino,
frente a la existencia de Dios, que es lo que acabamos de ver, que es necesario que crea que hay, eso es por fe. No hay cómo demostrar que Dios existe, menos que vive en nosotros, es por fe. Y que creó todo, menos, eso es por fe. Esas dos cosas, que Dios existe y que creó todo, es por fe. Y debemos de fortalecer la fe para poder estar firmes. ¿Por qué? Vamos a ver 3 ejemplos de 3 científicos que todos en el mundo se nos presentan muchas cosas, y si no tenemos la certeza y la convicción sobre la existencia de Dios y el Creador, llegan las corrientes y nos llevan. Entonces el primero es Albert Einstein, premio Nobel en 1921. Pero mira lo que dijo Albert Einstein: la palabra Dios no es para mí más que la expresión y el producto de la debilidad humana. Einstein califica la religión judía de encarnación supersticiosa, como lo son todas las religiones. Y la Biblia, ¿qué decía Einstein de la Biblia? Una colección de leyendas venerables, pero bastante primitivas. La carta Einstein la escribió en alemán estando en Estados Unidos. Tenía 75 años cuando la escribió y murió al año siguiente. Esa es la carta, una de las cartas más famosas. La subastaron en $2.9 millones, esa carta, en el 2000, hace poquito. $2.9 millones pagaron por esa carta. Él se la envió a un amigo, a un filósofo, que Eric Gutkin, en 1954. ¿Qué opinaba Einstein, que se ganó un premio Nobel de Dios? ¿Y Einstein era inteligente? ¿Einstein le abrió camino a la humanidad? Claro que sí, y lo aplaudimos. Bueno, pero ya cuando él viene y dice acerca de Dios eso, la certeza y la convicción nuestra acerca de Dios no se mueve. Dios existe y no es de la habilidad humana. Les cuento algo personal en el ambiente laboral, antes de dedicarme solo a la palabra, en un ambiente laboral comercial, de ejecutivos, y toda esta gente me decían, yo sabía que era cristiano, ellos sabían. Entonces me decían de frente: Amaury, eso es para los débiles. Y le decía yo: claro, yo soy débil, el más débil. Uno no debe avergonzarse que sea débil. Lo que dijo Einstein: la gente piensa que usted lee la palabra y necesitar de Dios es débil. Claro que somos débiles, pero la palabra diga el débil, fuerte soy. Claro que soy débil, en todo sentido. Y era gente muy inteligente, y no tenían en cuenta a Dios para nada, y tenían resultados entre comillas, y tenían logros entre comillas, pero no tenían el gozo de Dios, ni la paz de Dios, ni el reino de Dios. No lo veían. No lo veían. Estrés, angustia, no dormían, problemas, una cosa. Yo veía y decía: Señor, gracias, gozo y paz. No cumplía la meta, gozo y paz. Cumplía la meta, gozo y paz. Y Dios nunca me dejó avergonzar. Y Dios siempre me colocó por cabeza. Siempre, gracias a Dios. Y entonces, familia, esto que dijo Einstein, de pronto lo están diciendo usted. Entonces usted debe tener la convicción, la certeza y la convicción de que la palabra de Dios es la verdad. Vamos a ver, avanzando en la historia, aparece otro físico, Stephen Hawking. Entonces, ¿qué dijo él finalizando el siglo? Dijo: fue un científico que se declaró ateo y que dijo: la ciencia hace innecesaria la asistencia de Dios. En su libro El Gran Diseño, Hawking escribió que no es necesario invocar a Dios para encender la mecha y darle inicio al universo. En el 2014 dijo: no hay ningún Dios, soy ateo. Hawking le abrió
Stephen, le abrió paso a la humanidad? Claro que sí. ¿Le sirvió lo que él descubrió? Claro que sí. Pero cuando él ya llega a hablar de que Dios no crea el mundo, nuestro fundamento debe estar estable. No nos podemos mover. Por muy inteligente y premios que ganen y reconocimiento del hombre, nuestro fundamento es que Jesucristo, el Señor, Él es el creador de todo. ¿Sí? Ahí no nos movemos. Avanza la historia de la humanidad y llegamos a Michel Mayor, Nobel de Física 2019. La visión religiosa dice que Dios decidió que solo hubiese vida aquí en la tierra y la creó. Los hechos científicos dicen que la vida es un proceso natural. Yo creo que la única respuesta es investigar y encontrar la respuesta, pero para mí no hay sitio para Dios en el universo. 2019 físico, Dios no creó nada. Entonces, ante todo eso en el mundo nos movemos y todo lo que presentan y las energías y que el universo y todas las conclusiones humanas, nosotros nos quedamos en lo que dice la palabra, que es por fe. Por fe. ¿Quién genera la fe? Jesucristo que vive en ti. ¿Y cómo fortalecemos la fe? La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Si no oímos la palabra de Dios, así Jesucristo vive en nosotros, las corrientes del mundo, como estos tres grandes pensadores, ¿sí? en décadas diferentes, nos arrastran y dudamos. Y comienza uno a ir a todas partes y oiga, como que sí, como que no. Termina uno enredándose. Entonces, vamos a lo que dice la Biblia en el Salmos 14:1 y en el Salmo 53:1. Salmo 14:1 y Salmo 53:1 dice lo mismo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, nosotros ante lo que nos digan debemos de conservar nuestro fundamento, que es por fe. Si nosotros dudamos de la existencia de Dios, pues menos voy a disfrutar del reino. Menos el reino de Dios aquí, de gozo y paz, aquí una vida plena que te genera Dios al conocer la verdad. Entonces, ¿qué dice el fundamento acerca de la creación? Hebreos 11:3. ¿Qué dice? Entonces, Dios existe, Dios creó todo. ¿Y qué existe? ¿Qué dice el fundamento? ¿En dónde nos quedamos nosotros? En el fundamento, lo que dice Dios. Lo que dice Dios es la certeza de lo que dice Él, y la convicción es que no nos movemos. Puede ser un físico, ganarse los premios, lo aplaudimos, pero cuando comienza a hablar ya de Dios, hasta ahí. Ahí ya, a un ladito, no se meta en terrenos, porque Él se mueve en lo que se ve. El físico se mueve en lo que se ve, y vamos a mirar qué dice Hebreos 11:3. Por la fe entendemos. ¿Cómo dice? Entendemos. El físico entiende que no existe Dios, que esto fue de la nada, una cantidad de teorías. Entienden. Nosotros, Dios nos llama a entender por la fe. ¿Quién lo hace? Dios. Así como Dios le dijo a Noé, construya un arca, y él entendió, fue Dios. Entonces dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En ese versículo es la certeza y la convicción. No nos movemos. Así, el hombre muy inteligente, vimos tres hombres que dicen totalmente opuesto a lo que dice Hebreos 11:3. Así como este ejemplo, el hombre presenta una cantidad de cosas y la palabra dice la verdad. ¿Cómo nos hacemos con la certeza y la convicción de lo que dice la palabra? Lo hace Jesucristo en tu vida. ¿Y cómo? La fe es por el oír, y el oír la palabra. Entonces, si vemos el versículo dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Dios dijo y se hizo. Dios fue el que creó todo. ¿Cómo lo hizo? Te dice cómo lo hizo, pero eso es por fe. ¿Cómo hizo Dios la creación del universo? No la tierra. ¿Qué? El universo.
lo que el hombre aún no conoce, el universo. Entonces dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué es lo que no se veía? Él. De su esencia, Dios creó de lo que no se veía, que es Él, todo. Por eso el hombre, el físico, nunca va a encontrar la respuesta. Por eso ahora la física ha avanzado y aparecieron los físicos cuánticos. Y el físico, llamémoslo, ¿cómo lo puedo llamar? Fundamental, le dice al cuántico, no, ese cuento no. Porque el físico cuántico trata de entrar a lo que no se ve. A esto que está este versículo, tampoco. Física cuántica no es fe ni nada de Dios, tampoco, por favor. Es sencillo, es por fe. ¿Qué es? Cristo el Señor no tiene principio, no tiene fin. Él llegó un día y comenzó a crear todo, crea todas las cosas. ¿Y cómo lo creó? De lo que no se veía. Simple. Y eso es por fe. Entendemos eso y descansamos en esa palabra. Así el hombre diga otras cosas. Entonces, para finalizar, 2 Corintios capítulo 5 versículo 7. Entonces, ¿cómo vemos y disfrutamos del reino? Porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. ¿Qué es andar por fe? La palabra dice, por fe andamos es cómo vivimos. La palabra dice, cómo vives en cada área. Es lo que vamos a ir viendo cada domingo. Por la fe. Por la fe andamos, no por vista. ¿Por qué no andamos por vista? Porque la palabra dice que todo lo que se ve pasa. Arena movediza, todo lo que se ve pasa. Tu vida debe estar fundamentada en algo que no pase. Por fe andamos. ¿Qué no pasa? La palabra de Dios. Un ejemplo, nosotros todos somos espíritus creados antes de la fundación del mundo. Eso es por fe. No hay manera de mostrarlo. Por fe. ¿Sí? Venimos del cielo. Nuestra ciudadanía es celestial. Por fe. No hay manera de mostrarlo. Dios nos va llamando y nos va fortaleciendo. La fe es tan importante en el reino que la meta, ¿cuál es? La unidad de la fe. Entonces, familia, para disfrutar el reino aquí en la tierra es necesario fortalecer la fe, porque todos la tenemos. Es solo fortalecerla. Haga de cuenta en la parte natural los músculos. Toda persona llega con músculos. Todos llegamos con músculos. ¿Cuál es la diferencia entre las personas? ¿Por qué a unas personas se les nota los músculos y a otros no? Porque unos la fortalecen los músculos y otros no. La fe es lo mismo. Todos los escogidos llegamos con la fe, necesitamos fortalecerlo. Entonces, familia, si hemos visto los milagros en la congregación, si nosotros hemos visto una vida sobrenatural, Dios nos llamó y cada día nos va a afirmar cada día más claro en qué es la gracia, qué es el reino, qué es el evangelio, qué es la verdad, qué es una vida de fe, donde Dios hace, donde Él ya venció y te llamó una vida plena, donde Él te dé gozo y paz en medio de las diferentes circunstancias. Entonces, para eso es necesario oír la palabra. La fe es por el oír y oír la palabra. Y los deseos de tu corazón, los anhelos, Dios te guía, te guarda y te protege, porque Dios no miente, porque su palabra se cumple y no necesitas hacer ritos, penitencias, sacrificios. No tienes que ir a lugares sagrados ni lugares con energía, absolutamente nada de eso, porque nada de eso es de fe. ¿Qué es de fe? Está en tu interior una relación con Dios. Dios dijo, así es. Dios dijo, así es. Dios dijo, no te dejaré ni te desampararé. Dios dijo que alimenta a las aves. ¿Qué no hará contigo? Dios dijo que te trasladó el reino de la luz. Dios dijo, todo eso es verdad. Solamente que a medida que lo lees, Dios comienza a hacer en tu vida y comienzas a ver esa vida maravillosa que está en tu interior. Así que no debemos de temer ante las circunstancias y situaciones. Dios dice, no temas. Entonces, Dios dice que no tema.
que soy fuerte porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces vamos a alabar al Señor, a glorificar su nombre y a orar. Padre, tú conoces las necesidades de cada uno de nosotros en las diferentes áreas, Señor. Tú venciste, vives en cada uno de nosotros. Nos has llamado a disfrutar de tu reino aquí en la tierra. Un reino de gozo y paz, Señor. Donde está tu justicia. Oramos para que cada día podamos ver claramente tu reino. Oramos, Señor, para que seas tú haciendo en cada uno de nosotros para ver esa vida plena que tienes, sabiendo que de antemano tenemos la victoria, Señor, que de antemano sabemos que somos más que vencedores. Dios, tú conoces las circunstancias, tú conoces las metas, los anhelos, los deseos de cada persona que has llamado a la congregación. Te pedimos, Señor, para que pronto, Señor, llegue esa respuesta. Te pedimos para que seas tú haciendo en cada uno, Señor, para que seas abriendo, para que el milagro suceda, porque sabemos que para ti no hay nada imposible ni difícil. Señor, te llevaste las enfermedades en tu cuerpo, sufriste, Señor, los dolores, y por tu llaga hemos sido curados, Señor. Creemos esa palabra. Oramos para que cada cuerpo de cada persona, Señor, sea restaurada. Cada órgano, Señor, funcione adecuadamente, Padre. Para ti es fácil y simple hacer un nuevo órgano, nueva piel, sangre, riñones, columna, huesos, músculos, neuronas. Para ti es simple, Señor, restaurarlo. Tú eres el Todopoderoso y lo conocemos. Padre, pedimos para que esa sea una realidad en cada uno y escuchar los testimonios para tu gloria, Señor. Te pedimos para que abras también, como dice tu palabra, las ventanas de los cielos en empleo, ascensos, en los negocios existentes, en nuevas ideas, abriendo para que llegue la provisión a cada hogar, Señor. Te pedimos para que en cada hogar no falte nada, Señor, como dice tu palabra. Y cuando llegue esa provisión, podamos reconocer que tú la has dado y administrarla sabiamente conforme a tu palabra. Padre, pedimos por cada hogar, para que tu palabra sea el centro, Señor, para que tu palabra nos guíes, para que tu palabra sea quien guía al esposo, a la esposa, a los hijos, Señor, donde el trato sea con paciencia, amor, donde se vea tu bondad y mansedumbre, Señor, entre las personas que viven. Señor, tú nos has llamado a disfrutar de tu reino. Pedimos para que cada día sea más claro en nosotros, poderlo ver y disfrutarlo y compartirlo, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.